¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para lograr su sueño? Para alcanzar eso que tanto desean. Hay quienes están dispuestos a todo, sin importar las consecuencias. Y este es el caso de la persona que veremos hoy. Una youtuber como yo o como cualquiera que puedan ver ustedes, que hizo cosas verdaderamente impensables para alcanzar la fama y el éxito en la plataforma. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Samantha Wohlforth. Nos ubicamos en Mount Pleasant, la mayor urbe en el condado de Titus, Texas. Este lugar es como una joya resplandeciente en el noreste de Texas. Aproximadamente 16.000 personas llaman hogar a esta ciudad. Pero aunque Mount Pleasant sea pequeña en tamaño, compensa con creces con la cantidad de actividades disponibles al aire libre que tiene y su diversidad cultural. En esta ciudad vivía Samantha Wohlforth. Ella nació el 28 de agosto de 1989, siendo la mayor de 3 hermanos. Samantha disfrutó de una infancia amorosa y tranquila junto a su familia, y conforme fue creciendo se sumergió en la era digital, siendo bastante asidua en las redes sociales desde temprana edad. A los 19 años, aún cursando la escuela secundaria, Samantha conoció a quien se convertiría en su primer novio. La relación entre ellos floreció velozmente y al poco tiempo de iniciado el noviazgo, Samantha quedó embarazada. Y no de uno, sino de 2. Eran gemelos. Así es, Samantha y su novio fueron bendecidos con 2 pequeños al mismo tiempo. Aunque la llegada de los gemelos fue inesperada y obviamente no planificada, la pareja estaba muy feliz. Sin embargo, el noviazgo entre Samantha y este joven no aguantó mucho tiempo más. Y poco después de que los gemelos vinieran al mundo, la pareja se separó. Luego, el joven y ahora exnovio de Samantha desapareció y no se hizo cargo de nada, dejando así a Samantha criando sola a sus 2 hijos. Samantha se encontró entonces en una situación sumamente difícil. Tenía 2 bocas que alimentar, apenas tenía dinero, no tenía habilidades profesionales ni un plan económico claro para salir adelante. Así empezó a transcurrir la vida de Samantha, llena de desafíos, hasta que unos meses más tarde sucedió algo inesperado. Samantha sentía que de vez en cuando merecía un pequeño lujo, así que siguiendo esa filosofía, un día decidió dirigirse a la tienda de tatuajes local. Ella ya tenía varios tatuajes y pensó que uno más no le haría daño. Mientras esperaba allí, Samantha se encontró con otro cliente, alguien que nunca había visto antes. Su nombre era Ernest Lieb Bara, pero todos lo llamaban Ernie. Tras ese encuentro inesperado, los 2 comenzaron a charlar y descubrieron que tenían muchas cosas en común. Se llevaban bastante bien. Poco después, ambos iniciaron una relación de pareja. Ernie vino al mundo el día de Navidad en 1985. Al igual que Samantha, creció en el seno de una familia cariñosa. Aunque sus padres se separaron, Ernie mantuvo contacto constante con ambos durante toda su infancia. Su familia lo describía como un joven extremadamente amable y afectuoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás sin pensarlo 2 veces. Durante su juventud, Ernie fue un ávido lector, siempre metido entre libros. Sin embargo, a medida que fue creciendo, descubrió su verdadera pasión en los videojuegos. Pasaba largas horas inmerso en juegos como Halo, Call of Duty, World of Warcraft, entre otros. Después de terminar la escuela secundaria, Ernie decidió seguir dando clases de informática y también empezó a trabajar como carpintero. Sin embargo, todo en su vida cambió cuando conoció a Samantha. Al principio, todo marchaba bien para ambos. Aunque Samantha no trabajaba, Ernie ganaba lo suficiente para mantener a flote financieramente a los 4. Es decir, a Samantha él mismo y a los gemelos. Porque sí, Ernie se dispuso a hacerse cargo y a criar a ambos niños como suyos. Solo 3 años después, en 2011, Samantha quedó embarazada nuevamente. Esta vez con Ernie como padre. Entre los 2 dieron la bienvenida a otro par de gemelos al mundo. Ahora tenían 2 bocas adicionales que alimentar, así que Ernie decidió aceptar un segundo trabajo en Little Caesars, una pizzería en Mount Pleasant. En el año 2013 la familia siguió creciendo y a los 24 años, Samantha dio a la luz a su 5º y último hijo, un niño. Y sí, esta vez era uno solamente. Pero fue en este punto que las cosas comenzaron a volverse más difíciles. Samantha y Ernie, como cualquier otra pareja, solían discutir, pero las cosas parecían complicarse a medida que su relación avanzaba, y algunas de esas discusiones se habían empezado a poner bastante serias. Ernie, siendo un apasionado jugador, pasaba mucho tiempo jugando juegos de rol en línea. Esto significaba que él se sumergía en un mundo virtual, interpretando a un personaje e interactuando con otros jugadores que hacían lo mismo. En uno de esos juegos en línea, su personaje se casó con el de otra jugadora.
Y ese matrimonio virtual hizo que Samantha se sintiera extremadamente celosa. Los dos terminaron envueltos en una pelea enorme por este motivo. Y para intentar calmar la discusión, Samantha expresó que se sentía desatendida y que Ernie nunca pasaba tiempo ni con ella ni con los niños. Sin embargo, para Ernie, los juegos eran su manera de relajarse, de distraerse, especialmente después de trabajar en 2 empleos para mantener a flote a la familia. Debido a la ausencia de Ernie y su necesidad de atención, Samantha encontró consuelo en YouTube, en donde creó el nombre de usuario SimplyManic6075. Quizás algunos se acuerden u otros no, pero hace muchos años en YouTube no existían los canales en sí, sino que existían, como en otras plataformas, los nombres de usuario. Entonces uno se hacía este tipo de nombres que no podían repetirse unos a otros. En el caso de Samantha se puso este que les comenté, que era SimplyManic6075. Al principio Samantha publicaba videos en donde comentaba sobre programas de televisión diurnos, pero con el tiempo su contenido se volvió más personal, centrándose en ella misma. Con el tiempo, Samantha comenzó también a crear vlogs cortos sobre su vida, expresando lo difícil que estaba siendo su vida en ese momento. Se quejaba sobre cómo estaba su relación con Ernie y sobre la crianza de sus hijos, pero al mismo tiempo admitía que pasaba la mayor parte del día sin hacer nada, más que mirar películas. En los videos de Samantha se puede escuchar de fondo el sonido de los niños llorando o jugando. Era como una especie de banda sonora de su vida diaria. Samantha aspiraba a tener éxito en YouTube y empezó a creer que su carrera en esta plataforma iba por buen camino y que a la gente le gustaba su contenido. Sin embargo, este tipo de cosas generalmente necesitan de mucho tiempo y dedicación. Para Samantha, que ya era madre de 5 hijos, dedicarse por completo a YouTube significaba descuidar el cuidado de sus hijos y el tiempo con su esposo. Pero a Samantha no le importaba nada de esto, y a pesar de siempre haber querido ser actriz, ella se inclinó totalmente a la idea de triunfar en YouTube. Se empezó a obsesionar cada vez más con su presencia en línea, convencida de que esta era su gran oportunidad. Pero había un contraste entre su percepción de sí misma y la realidad. A pesar de su convicción de que sería famosa, sus videos extraña vez superaban las 100 visitas. Justo en este punto, la relación entre Ernie y Samantha continuó deteriorándose. Ambos estaban infelices y se sentían abandonados por el otro. Y aunque intentaban mantener unida a la familia, las cosas se volvían cada vez más difíciles. Samantha no perdía el tiempo en hacerle saber a todos lo infeliz que estaba. A menudo compartía estos problemas con sus amigos y, lo que era aún peor, los expresaba públicamente en internet y sobre todo en YouTube. Allí ella describía a Ernie como un padre espantoso y afirmaba que él la maltrataba a ella y a los niños. Incluso dijo que había denunciado esto a la policía en varias ocasiones. Sin embargo, nunca se encontró evidencia que complementaran a estas afirmaciones. Y la familia de Ernie desde siempre insistió en que Samantha se inventaba todo esto para llamar la atención. La verdad de todo esto específicamente nunca quedaría clara. El comportamiento tóxico de Samantha continuó empeorando, y para el año 2014 sus constantes quejas habían erigido un muro emocional entre ella y Ernie. Esta división solo trajo más discusiones que los alejaba aún más, generando más estrés, negatividad y quejas. Lamentablemente, todo esto terminaría de la peor manera. En las primeras horas del 20 de febrero de 2015,
la policía del condado de Titus recibió una llamada de la tía de Samantha. ¿Cuál es tu emergencia?, dijeron los del 911. Y la tía de Samantha, desesperada, les dijo: tengo un allanamiento de morada. Mi sobrina está atada. La estoy intentando desatar, decía. Su nombre es Samantha Woolford. Alguien golpeó a su esposo en la cara unas 5 veces y luego lo secuestraron. Parece que algo espantoso le ha sucedido, terminó diciendo la tía de Samantha. La policía llegó a la casa de Samantha pasadas las 2 de la mañana y la encontraron a ella allí destrozada y presa del pánico. En mitad de la noche, 3 hombres vestidos de negro entraron bruscamente a su casa. Con la misión de secuestrar a Ernie, sacaron a Samantha de la cama y la inmovilizaron en el suelo, mientras arrastraban a Ernie escaleras abajo y lo golpeaban con una pistola. Luego también llevaron a Samantha obligada escaleras abajo, al igual que Ernie. Y una vez que ambos estuvieron en el piso de abajo, los intrusos empezaron a golpear a Ernie, asegurándose de que Samantha lo viera todo. Luego Samantha fue llevada nuevamente al piso de arriba, en donde fue atada y amordazada. Luego de que los atacantes hicieran esto, dejaron a Samantha abandonada allí y volvieron a bajar. Samantha, que había quedado sola en el piso de arriba, a partir de un momento determinado empezó a sentir que solo había un absoluto silencio en la casa. Es por eso que la mujer dedujo que los atacantes ya se habían ido. ¿Cómo pudo? Samantha se levantó y se acercó al teléfono de la casa. Sin embargo, se dio cuenta de que su pareja, Ernie, no estaba por ningún lado. Al parecer, las personas encapuchadas habían logrado llevárselo secuestrado. Samantha logró llamar a su tía, quien acudió de inmediato a la casa. Cuando ésta llegó, encontró la puerta principal destrozada y a Samantha parcialmente atada y amordazada. Una vez allí, la mujer hizo la llamada al 911 que les comenté. Samantha afirmó que no tenía ni idea de quiénes eran esos hombres enmascarados que habían entrado a su casa. Y tampoco podía definir cómo eran, porque habían estado completamente vestidos y cubiertos de negro de pies a cabeza. La policía inspeccionó minuciosamente la casa, pero se dieron cuenta de que la historia de Samantha simplemente no parecía tener sentido. Los policías se preguntaban cómo Samantha pudo haber logrado tomar el teléfono y hacer una llamada si estaba totalmente atada y amordazada antes de hacerlo, porque no es tan fácil desatarse uno mismo. Además, otra pregunta que surgió era ¿por qué Samantha llamó a su tía en lugar de llamar directamente a la policía ella misma? Por otro lado, la escena del crimen estaba plagada de inconsistencias. Había una falta general de sangre. Digo, si sucedió todo esto de los forcejeos, los golpes y demás, aunque sea una pequeña cantidad de sangre debería haber para que esta historia pudiera ser coherente. Además, ninguno de los vecinos había escuchado aquella entrada agresiva de los supuestos intrusos a la casa. Por otro lado, los 5 niños que vivían en el hogar estuvieron durmiendo toda esa noche juntos en una misma habitación, lo cual era extraño, ya que normalmente lo hacían en habitaciones diferentes. La policía empezó entonces a dudar seriamente de la historia de Samantha y la llevaron de inmediato a la comisaría para ser interrogada. A medida que profundizaban e indagaban en la historia de Samantha Woolford, ella empezó a cambiar sus declaraciones. Iba diciendo diferentes versiones de los hechos, primero mencionaba una cosa, después decía que no había sido así, que había sido de otra manera, hasta que en un momento primero dijo que ella no conocía ni pudo ver quiénes habían sido los atacantes, y en otros momentos decía que sí los conocía, y así todo el tiempo cambiaba la versión de lo que decía. Hasta que en un momento se le escapó un nombre de un sujeto, quien según ella había sido uno de los atacantes y secuestradores de Ernie. Este hombre era un sujeto llamado John. Sin embargo, Samantha no dio más información de esta persona, no dijo ni quién era, ni de dónde lo conocía, ni nada de eso. Por lo tanto, después de esta declaración, la policía se dispuso a encontrar a este hombre y determinar si verdaderamente estaba involucrado en el ataque de aquella noche. La policía no tardó en descubrir que aquel hombre se llamaba específicamente Jonathan Sanford. Él había crecido siendo un matón que se metía constantemente en problemas. De hecho, antes de los hechos, acababa de salir de prisión por agredir a su prima. Los investigadores, gracias a Jonathan, se toparon con otras 2 personas de interés. Un hombre llamado José Antonio Pon y otro de nombre Octavius Rimes. Los 3 fueron detenidos y llevados para ser interrogados. En ese momento, Samantha quiso decirle a la policía que estos 3 hombres no tenían nada que ver con el incidente. Pero pronto, un análisis forense terminó develando la verdad. Los forenses analizaron los teléfonos celulares de los sospechosos y así descubrieron algo inquietante.
Luego de que los policías llegaran a la casa del incidente después de que la tía de Samantha los llamara, ella, es decir, la propia Samantha, le pidió permiso a uno de los policías para llamar a su madre, y el oficial se lo permitió. Luego, a las 2:30 de la mañana, ella le envió un mensaje de texto a nada más y nada menos que a Octavius Rimes, uno de los hombres detenidos. En aquel mensaje, Samantha le puso a Octavius que apagara su teléfono. Y unos minutos después le envió otro mensaje de texto en donde le dijo que mantenga a sus enemigos cerca, refiriéndose a la policía. Es decir, parecía que Samantha estaba intentando hacer que estas personas escaparan de la policía. Pero ¿por qué intentarías hacer que las personas que están involucradas en el secuestro de tu esposo escapen de la ley? Cuando se la confrontó a Samantha con esta evidencia, ella hizo todo lo posible para inventarse una buena excusa. Según ella, esa noche había tomado un medicamento que la ayudaba a dormir, el cual podía tener varios efectos secundarios, incluyendo pérdida de memoria, confusión y alucinaciones. Por lo tanto, Samantha dijo que no se acordaba de haber mandado ninguno de esos mensajes de texto. Sin embargo, Jonathan no tardó en decidir confesarle a la policía todo. Él contó que junto con José y Octavius acordaron ayudar a Samantha a deshacerse de Ernie, después de que ella les dijera a ellos que su esposo había abusado tanto de ella como de los niños. El plan inicial era intentar hacer que arrestaran a Ernie por estos delitos, pero después de reevaluar su plan, los cuatro acordaron que sería mucho más fácil simplemente asesinar. Aquella noche, Samantha les dio a sus 5 hijos una pastilla para ayudarlos a dormir. Después los escondió en una habitación apartada. Luego, junto con sus cómplices, hicieron que la puerta de entrada a la casa pareciera forzada, simulando una intrusión. Después los hombres entraron, hicieron todo el show que ya les comenté y secuestraron a Ernie. Ernie obviamente no tenía ni idea de quiénes eran estos hombres, a dónde lo llevaban o qué iban a hacer con él. Los sujetos llevaron a su víctima a un bosque alejado en el área de Crossing Camp County. Durante el viaje, Ernie les fue suplicando a sus secuestradores que no lo mataran, ni a él, ni a su esposa, ni a sus hijos. Cuando llegaron al bosque, se adentraron en él, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, José, uno de los secuestradores, sacó a Ernie del auto y le disparó fatalmente. Después, todos abandonaron el cuerpo de Ernie allí. Es decir, que Ernie jamás se llegó a enterar que su esposa lo había planificado todo. Él falleció creyendo que lo habían secuestrado sin saber ni siquiera el motivo y que muy posiblemente su esposa era una víctima más de estos 3 sujetos. Seguramente ni siquiera se llegó ni a imaginar que su propia esposa, que la persona que supuestamente lo amaba, había planificado, había armado todo ese show para deshacerse de él. Y el pobre todo el camino hacia el bosque estuvo asustado, obviamente, ¿quién no estaría muerto de miedo en esa situación? Pero estuvo suplicando que no le hicieran nada a su esposa. Y era quien lo había planificado absolutamente todo. Después de la confesión, Jonathan dio la ubicación exacta del cuerpo de Ernie. Y gracias a eso las autoridades pudieron hallarlo para que también su familia lograra despedirlo como era debido. Tras el descubrimiento del cuerpo, tanto Jonathan Sanford como José Pond se declararon culpables de secuestro agravado y asesinato en primer grado. Ambos obtuvieron la sentencia de 50 años de prisión. Octavius Rimes también fue declarado culpable del mismo delito y obtuvo una sentencia combinada de un total de 98 años en prisión. Finalmente, en septiembre del 2017 comenzó el juicio contra Samantha Wolf por el secuestro y asesinato de su esposo. Después de una deliberación bastante corta por parte del jurado, Samantha fue también condenada a 50 años por su participación en el secuestro. Posteriormente, en un segundo juicio por el asesinato de su esposo, Samantha fue sentenciada a 99 años más, que debería cumplir consecutivamente después de los 50 años que ya tenía por secuestro. Es decir, que básicamente va a estar toda su vida en la cárcel sin posibilidad de salir. Aunque Samantha no le quitó la vida a su esposo con sus propias manos, ella era quien había planeado todo el crimen, es decir, era la autora intelectual, y por ello los jueces decidieron darle esa severa condena.
Hoy en día Samantha cumple condena en el complejo Carl Young en Dickinson, Texas. Esta es una historia verdaderamente trágica y triste. Samantha, impulsada por su deseo de tener éxito en YouTube, creyó que la pérdida de su esposo le brindaría mucha atención y simpatía. A ella no le importó para nada la vida de Ernie, aquel hombre que desde el principio había hecho todo por ella, había aceptado a sus hijos, que trabajaba el doble para darle una buena vida a su familia y que estaba siempre para ellos. Samantha creyó que al convertirse en la pobre madre soltera, todos sentirían lástima por ella, y esto la llevaría a tener éxito en YouTube y por lo tanto también a la fama. Sin embargo, en lugar de eso, Samantha se convirtió en todo lo contrario. Digamos que sí se hizo famosa, pero por ser una figura totalmente despreciable, que nadie ama ni aprueba. Este caso es una lección dolorosa sobre cómo las personas pueden ser consumidas por la búsqueda de la fama y la atención, a expensas de todo lo demás, incluso de la vida de sus seres queridos. Nos ubicamos en el año 2022 en Atacama, Chile. Javiera Jiménez tenía 23 años y vivía sola en su propio departamento, ya que se había independizado económicamente cuando apenas tenía 18 años de edad. Compartía su hogar con sus dos perritos, uno de ellos de nombre Lucky. Javiera era descrita como una chica alegre, trabajadora e independiente. Además de ser influencer y publicar contenido en TikTok e Instagram a diario, trabajaba en un bar y estudiaba para ser técnica en odontología. Javiera hacía unos 5 meses que estaba en pareja con un joven llamado Andrés Sutar. Él tenía 26 años y vivía en Calama, a unas 2 horas de distancia de Javiera. Durante esa época, Javiera le había comentado a su mamá que quería mudarse a un lugar diferente. Su madre entonces le propuso mudarse a la casa familiar, ya que tanto ella como sus hermanos se irían a vivir a una vivienda diferente y más grande, dejando la casa familiar vacía. A Javiera le encantó esta idea y empezó a prepararse para la mudanza, aunque no todo estaba bien en su vida en aquel momento. Su perrito Lucky se había extraviado hacía unos días, y Javiera estaba muy triste. Se la pasaba gran parte del día llorando por su mascota perdida. Había puesto publicaciones de búsqueda y recompensa en las redes sociales. Algunas personas le habían llamado diciéndole que habían visto a su perrito o que incluso ellos mismos se lo habían robado. Pero todos resultaron ser avisos falsos. Bajo este contexto, el día 26 de agosto, Javiera salió junto con su madre a comer al centro comercial. Durante el almuerzo, la joven le comentó a su mamá que quería concretar la mudanza al día siguiente y que ya tenía casi todas las cosas preparadas. También le dijo que esa noche ella se iba a quedar en la casa de una amiga, ya que muchos de sus muebles y de sus pertenencias estaban preparados para concretar la mudanza. Después de comer, Javiera se despidió de su madre y se fue, sin saber que aquella sería la última vez que compartirían un buen momento juntas. Cuando llegó a la casa de su amiga, la joven le envió un mensaje de texto a su madre para avisarle que ella había llegado. Javiera junto con su amiga conversaron toda la noche y la pasaron bien. Ella siempre iba manteniéndola a su madre a través de mensajes de texto informada sobre lo que iba haciendo. Pero pasada la medianoche, la madre de Javiera dejó de recibir mensajes de ella. Al llegar el siguiente día, la mañana en la que supuestamente se iba a concretar la mudanza, su madre empezó a llamar a Javiera, pero la joven seguía sin responder. Esto le pareció muy extraño a su madre. ¿Por qué su hija no contestaría ni aparecería el día en el cual se tenía que mudar? Preocupada, entonces, la madre llamó a la amiga de Javiera para preguntarle si su hija estaba con ella o si sabía algo. La respuesta de la amiga fue algo inquietante. La amiga de Javiera contó que durante la noche, aproximadamente a la medianoche, Andrés, la pareja de Javiera, se había aparecido en la casa y ella se había ido con él. Además, se había llevado las valijas y todo lo que tenía preparado para la mudanza. La madre de Javiera en ese momento pensó que quizás Javiera con su novio habían decidido hacer un viaje inesperado. Así que decidió llamar a Andrés. Andrés respondió y le explicó a la madre de Javiera que después de haber visto a su novia aquella noche había tenido un accidente de tránsito y se encontraba en el hospital. Andrés le contó a la madre de su novia que aquella noche había llamado a Javiera y le había propuesto ir a buscar a Lucky, su perrito perdido.
Según Andrés, Javiera aceptó y se fue de la casa de su amiga junto con él. Buscaron al perrito, pero lamentablemente no lo encontraron. Entonces Javiera se puso a llorar y según Andrés, él le sugirió que se tranquilizara y para distraerla le propuso viajar a Calama, donde él vivía, y pasar unos días allí. Javiera, que ya tenía sus maletas preparadas con la idea de mudarse, aceptó hacer el viaje. Según continuó contando Andrés, en medio de la ruta, cuando estaban llegando a Calama aproximadamente a las 3 de la mañana, Javiera se dio cuenta de que su maleta se había caído en algún lugar de la ruta. Esto la enfureció y empezó a discutir fuertemente con Andrés, culpándolo por lo sucedido. Bajo esta situación, Andrés decidió detener el auto y ambos se bajaron del mismo. En medio de la carretera, Javiera siguió gritándole y culpándolo a Andrés por todo. Él trató de tranquilizarla y le prometió que iría a buscar la maleta. Así que el joven se subió al auto y se fue, dejando a Javiera sola en medio de la carretera cerca de la entrada a Calama. Unos minutos después, mientras Andrés regresaba de buscar la maleta, un auto lo chocó y él resultó herido. Por lo tanto, no tuvo más opción que irse a un hospital para recibir atención médica y realizar la denuncia correspondiente. Después de esto, Andrés regresó para buscar a Javiera, pero ya no la encontró en el lugar en donde la joven se había quedado. Todos los familiares de Javiera se preocuparon mucho al escuchar la historia de Andrés. Conocían el fuerte carácter de Javiera y sabían que cuando ella se enojaba lo hacía en serio. Les resultaba difícil creer que hubiera aceptado quedarse sola en medio de la carretera esperando. Durante el resto del día, todos sus familiares y seres queridos intentaron llamar a Javiera o localizarla, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Además, notaron que Javiera no estaba publicando nada en sus redes sociales, lo cual era bastante extraño considerando que era influencer. A altas horas de la madrugada, la madre de Javiera de repente recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: «Hola mamá, soy yo, Javiera. He decidido irme porque tuve un accidente. Lastimé a alguien y tomé la decisión de huir hasta que las cosas se calmen. Quiero mucho a mi hermano y a mi abuelita. Cuídense mucho. Apenas esté todo bien y calmado, regreso enseguida». Al intentar llamar a este número desconocido, la madre de Javiera se dio cuenta de que este ya no existía. Para su madre estaba claro que su hija no había escrito ese mensaje. No sonaba para nada como ella y tenía muchas faltas de ortografía, algo que no era característico de Javiera. Además, no podía creer que ella hubiera desaparecido y dejado su carrera y su trabajo de la nada. Realmente no tenía sentido. Tras estos eventos, la madre de Javiera denunció su desaparición ante las autoridades. Después, ella, junto a otros familiares y algunas amigas de Javiera, se dirigieron a Calama, donde residía Andrés. La madre apenas conocía a Andrés y no estaba muy familiarizada con la zona, pero con ayuda de indicaciones y preguntándole a la gente, logró encontrar la ubicación de la casa de Andrés. Cuando llegó, tocó la puerta y Andrés atendió. El joven contó lo mismo que había dicho por teléfono, pero esta vez mostró pruebas de que él efectivamente había sufrido un accidente de tránsito y que había estado en el hospital. Pero las amigas de Javiera, que estaban más familiarizadas con los detalles de la relación de su amiga con Andrés, le advirtieron a la madre que Andrés no era una persona de confianza y que no era un buen hombre. Explicaron que él era muy celoso y controlador, lo que había llevado a Javiera a decidir terminar la relación poco antes de los eventos recientes. También las amigas mencionaron que Andrés no se desenvolvía en los mejores ambientes, lo que había sido otro motivo para la ruptura. A pesar de la ruptura, las amigas revelaron que Andrés seguía buscando a Javiera y quería reconciliarse, pero ella no quería tener nada más que ver con él. Es decir, en realidad, cuando ellos fueron supuestamente a buscar al perrito la noche en la cual Javiera desapareció y ocurrió todo lo que les conté, Andrés y ella ya no estaban más juntos. Y también, como les comenté, Javiera no tenía ningún tipo de ganas de regresar con él. Entonces, ¿qué sentido tendría que ella hubiera aceptado salir con él aquella noche a buscar a su perrito? El día 2 de septiembre, Andrés fue llamado para declarar.
Él le mostró a los policías un certificado del hospital en donde supuestamente había sido atendido la noche en la cual Javiera desapareció. Pero los oficiales se sorprendieron al notar que ese hospital quedaba al otro lado de la carretera de donde Andrés debería haber ido a buscar la maleta. Andrés no pudo explicar por qué había ido a un hospital tan lejano. Y ante estas contradicciones, así que ante estos vacíos, se le solicitó al juez una orden de detención para él. Sin embargo, esta solicitud fue denegada. Por lo tanto, Andrés quedó en libertad. A pesar de eso, se le ordenó presentarse periódicamente en la fiscalía para declarar, ya que por más que estaba siendo liberado, él seguía siendo investigado. Además, le retuvieron el celular y el auto para su respectiva investigación. Después de estos eventos, Andrés simplemente desapareció. Nadie sabía en dónde estaba y, obviamente, jamás se presentó de nuevo en la fiscalía. Los familiares de Javiera, al no poder localizar a Andrés, decidieron ir hasta Calama para hablar con los familiares de él. Sin embargo, desde el primer momento los trataron muy mal. Los familiares de Andrés insultaban a los padres de Javiera y los amenazaban, a tal punto que tuvieron que irse de Calama. Además, los vecinos del lugar le advirtieron a la madre de Javiera de que la familia de Andrés era muy peligrosa. Los investigadores, mientras tanto, buscando en el celular de Andrés, descubrieron que tenía muchos videos de armas de fuego y filmaciones donde se lo veía a él y a otras personas robando cobre. Al parecer, Andrés tenía todo un negocio armado que se basaba en robar cobre y después venderlo. Pero además de estos, había otros videos mucho más oscuros, en donde, por ejemplo, salía Andrés atacando a otras personas. Además, salió a la luz que él le había quitado la vida a un compañero porque sospechaba que estaba enamorado de Javiera. Pero por más que estaba en la mira de la policía y todo el mundo lo buscaba, Andrés no aparecía. Y así, con el principal sospechoso prófugo, empezó a pasar el tiempo. Sin embargo, la madre de Javiera nunca dejó de buscar a su hija, aunque su abuelita, según cuentan, enfermó esperando noticias de Javiera y falleció sin saber en dónde estaba o qué le había pasado a su nieta. Tras el paso del tiempo, al no saber muy bien qué hacer, la madre de Javiera decidió contratar a un investigador privado. Este sujeto, después de hacer su trabajo, le comentó a la mujer que habían muchas pruebas que llevaban a pensar que Javiera ya no estaba con vida. Tiempo después se confirmó el hallazgo de sangre en el auto de Andrés. Esto respaldaba demasiado la teoría del investigador privado sobre que Javiera ya había fallecido. Además, se tenía la idea de que claramente Javiera habría perdido la vida a manos de Andrés, quien, según la teoría del investigador privado, habría llamado a Javiera aquella noche con la excusa de buscar a su perrito y luego la habría llevado a aquella carretera, que, hecho no menor, es bastante desolada. Allí tranquilamente pudo haberle disparado o haberle quitado la vida de alguna manera e incluso luego haber enterrado su cuerpo allí. Ante la evidencia y la teoría del investigador privado, la madre de Javiera empezó a ir todas las semanas a aquella área de la carretera, cerca de donde Andrés había estacionado el auto, para buscar ahora el cuerpo sin vida de su hija. Luego muchas personas se unieron para ayudar en la búsqueda de forma voluntaria, pero jamás encontraron nada. Así pasó un año completo. Cuando terminó el año 2023, la madre de Javiera se propuso a sí o sí, en 2024, encontrar a su hija y a su presunto asesino. Si creen en estas cosas de las manifestaciones o de declarar y pedirle al universo o lo que fuera, como ustedes quieran llamarlo, es cosa obviamente de cada uno o de ustedes, pero básicamente la madre de Javiera dijo: yo este año sí o sí encuentro a mi hija y a su presunto asesino. Y de esta manera el día 5 de enero, es decir, apenas 5 días después de que empezó el año 2024, casi un año y medio después de haber desaparecido, desde Bolivia informaron que habían encontrado a Andrés Sutar, el exnovio de Javiera y principal sospechoso. Las autoridades inmediatamente trasladaron a Andrés a Chile y allí fue detenido por 2 causas: robo y obviamente por el homicidio de Javiera Jiménez. Ya para ese momento, con muchas pruebas en su contra, Andrés se quebró y decidió confesarlo todo. Yo la maté y la enterré en el desierto, dijo.
Según cuentan, él emitió estas palabras sin ningún tipo de remordimiento ni sentimiento alguno. Tras esta confesión, las autoridades fueron inmediatamente al lugar indicado por Andrés sobre dónde había enterrado el cuerpo de Javiera, que era precisamente un área en aquella carretera desolada. Allí realizaron una búsqueda masiva y finalmente lograron encontrar un cuerpo. Días después se confirmó que se trataba de Javiera Jiménez. La madre de Javiera, al enterarse del hallazgo del cuerpo de su hija, quedó totalmente destrozada, a pesar de que ya sabía o había aceptado que su hija no estaba con vida. Pero claramente una cosa es intentar aceptar algo o creer que uno ya se hizo la idea, y otra es cuando te das cuenta de que esa realidad es verdaderamente así. Enfrentarse, digamos, con esa realidad. Y además porque creo yo, la esperanza siempre es lo último que se pierde. La razón por la que Andrés le quitó la vida a Javiera tiene varias hipótesis, pero las que más se creen posibles son dos. Una de ellas es que Andrés, cuando estaba de novio con Javiera, le contó muchas cosas que él hacía sobre su trabajo y este tipo de cosas ilegales. Muchas cosas que claramente nunca deberían salir a la luz. Tras la ruptura, Andrés pudo haber tenido miedo de que Javiera revelara estos secretos. Y por otro lado, se cree que Andrés decidió hacerle esto a Javiera por tener un sentimiento de posesión hacia ella, porque él quería regresar a toda costa con ella y Javiera no quería saber nada con esto. Y es el típico pensamiento de si no sos mía, no vas a ser de nadie más. Al momento, al menos en el que estoy grabando esto, todavía no se llevó a cabo el juicio, ni se sabe cuál será la condena que va a recibir Andrés. Cualquier actualización importante que pueda llegar a ver se las voy a estar dejando en un comentario fijado. Ahora sí, coméntenme ustedes qué opinan de toda esta historia y sobre todo cuál creen ustedes que fue el móvil de este caso. ¿Creen que fue un tema de que Andrés tenía miedo de que Javiera hablara, que contara algún secreto, o simplemente que era una persona demasiado posesiva? O quizás si tienen alguna otra teoría, también me encantaría leerla en los comentarios. Lamentablemente esta es una historia muy triste porque Javiera apenas llevaba 5 meses con Andrés. No era ni siquiera una relación quizás tan firme o tan sólida y lamentablemente se terminó involucrando con personas o en un ambiente, digamos, bastante complicado, en donde muchas veces hay personas que realmente no les importa nada, que no tienen sentimiento alguno. Y lamentablemente ella se topó con una de estas personas que decidió terminar con su vida en la primera oportunidad que tuvo. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción tienen también el link a mi botón de donaciones de PayPal y si no también siempre tienen el botón de super gracias que está siempre abajo en los videos de YouTube. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que realizan sus donaciones. Esto fue todo por hoy, les mando un beso gigante y los veo la próxima.